a empezar hoy, 6:45. 6:45, oye, empezaremos a trabajar, empieza a vibrar el segundo día Nemontemi. ¿Y cuál es ese segundo día Nemontemi, hermanitos? El día de hoy vamos a ver que el trabajo es con Malinali, ¿no? Este día Malinali, Macuili Malinali nos... Sí, Macuili Malinali, hermanito, su regente es Pasteca. Ujú. Su regente es Pasteca. He aquí donde nosotros debemos de recordar y de verificar. ¿Se acuerdan de ayer quién era el señor de la noche? De este día aztecas, por si no, ah, vamos a utilizar nuestro formatito que tenemos aquí, miren, el de los Nemontemi, miren, el día número 12 Tecpatla, aquí está, miren, está en la segunda hojita. La segunda hojita, el día de hoy estamos con Señor de la Noche. El Señor de la Noche es Tlaloc. Hoy, el Señor de la Noche es Tlaloc. Señor del día es el día Macuili, el día número 5. Ayer estuvimos vibrando con el Señor del día Tonatiutzin, Tonatiu, pero el día de hoy es el número 5, es Tlazoteotl. Su volátil Cacalot y su regente es Yaut. El día de hoy, su regente es Yaut. Trecena, Setochli, veintena. No hay veintena, no hay. ¿Por qué? Porque justamente, ¿verdad? Justamente la veintena. Aquí está, miren, aquí está. Este es el formatito. Quise agregarles, hermanitos, el formatito. Aquí está, miren, el número 12, aquí está. Recuerden, estamos en los años TECPAT, los años cuchillo de pedernal. Estamos en el número 12. Para el próximo año, vamos a utilizar el que está aquí, miren, el número 13, 13 Cali, de esta manera, ¿verdad? Muy bien, hermanitos, entonces miren, tenemos que es un día Malinali. Permíteme darle acceso a los dos hermanitos, Raquel y a Dayana. Muy bien. Les decía yo, el día de hoy es un día muy especial, ¿sí? Hoy vamos a fertilizarnos en ese conocimiento. Vamos a hacer un análisis, cómo hemos sido fértiles en este camino, en este sendero, hermanito. ¿Sí? Tlaloc con Petlazolcoatl. Petlazolcoatl, ese 100 pies. Ese 100 pies, ¿no? Señor del día, decíamos Tlazoteotl. Hoy vamos a trabajar con Tlazoteotl, con Yaotl, con nuestra energía interna, el amor, la madrecita tierra, pero con un tonali muy especial, hermanitos. Es el del Malinali, de la medicina, ¿no? Hoy toca a nosotros hacer una reflexión, hermanitos. En esta noche, si ustedes gustan, en esta noche pensemos, en esta noche reflexionemos. A partir de ahorita ya estamos con el tonali Macuili, Malin. Recuerden que el número 5 es la transformación. Hoy, Malinali toca 19 veces Malinali, que lo vivimos en las 18 veintenas. Y ahorita estamos en el 19, ¿sí? ¿Qué hemos hecho nosotros como medicina, hermanitos? Por ahí en su cuadernito anoten. Yo como medicina he trabajado con mi intelectualidad, con mi pensamiento, con mi sabiduría, como he ayudado a los demás a sanar
esa enfermedad que es la ignorancia, pudiéramos decir. ¿Cómo con mis emociones, con mi palabra he sanado a los demás? Con mis actos. Fíjense, hay algo interesante que yo quisiera que lo tomáramos en cuenta en este tonal. Cuando alguien se altera, alguien empieza a decirnos, ahora sí que palabras obscenas, nuestro principal arma que podemos utilizar es nuestro silencio e ignorar a esa persona, no porque no lo querramos ver, no, 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 sino que pues no vale la pena pelear, no vale la pena discutir. Y es un trabajo, es una medicina estar en ese Aquetzamán, ¿no? El día de hoy precisamente fuimos a buscar un poco de madera para los bastones y pues se nos pasó por ahí el machetito en el dedo y pues ni modo, no es parte de la ofrenda. Pero justamente es eso, ¿no? Pues es parte ¿no? Es parte de este trabajo. No me puedo yo ensañarme con lo que me pasó hoy. No me puedo ensañar que lo que me pasó en la última veintena, que fue de Izcali. No me puedo yo ensañar ni enojarme con lo que me pasó en todo este año. Este año 12 cuchillos de pedernal fueron cambios muy fuertes. ¿Me enseñaron? Claro. Entonces, ¿cómo yo he sido medicina para ustedes, hermanito? ¿Cómo yo he sido medicina para el universo, para nuestra madre tierra, Xochiquetzali? ¿Cómo he sido yo medicina? Con mi espiritualidad, ¿verdad? ¿Cómo yo he sido medicina? Con mi paciencia, con mi organización de actividades, ¿sí? Entonces, es aquí donde nosotros debemos de hacer esa reflexión. Y yo estoy súper contento porque iniciando el año nos vamos a Jalisco a sembrar un tolán, el primer tolán que voy a hacer la siembra. Sí he ido a la siembra de Calpuli, pero de un tolán, pues bueno, no, tenemos que estar allá. Entonces, el día 11 en la noche voy a estar ahí. En la noche, el 11 a medianoche, espero las 12:45, amanezco el día 12, ¿no? Y ya en el día 12 mismo, en ese día, vámonos, tenemos que estar allá, ¿sí? Entonces, todo esto, hermanitos, hagamos eso, hagamos esa reflexión, hagamos esa introspección, cómo hemos sido medicina. Y el día de hoy agradezcamos a Pasteca. Nuestra alegría es una medicina. Nuestra actitud para salir adelante es una medicina. Agradecernos a nosotros y todo lo que nos rodea. Aire, agua, tierra, fuego, las hierbitas que nos han sanado, los procesos que nos hemos enfrentado, cómo nos han sanado. Justamente esa medicinita debemos de tenerlo muy presente, hermano. ¿Sí? Hay una medicina que es infalible, es el agradecimiento. Yo estoy bien agradecido con ustedes. ¿Por qué? Porque me han permitido compartirles lo poquitito que yo sé. Porque ustedes me han sanado en mi parte intelectual, en la parte del ego, aunque no lo crean, ustedes han influido, que a veces en mi fuerza de voluntad digo, no, pues ando muy estresado, hoy no daré la clase, o quiero dejar todo esto, pero me pongo a reflexionar, digo, pues hay hermanitos que confían en mí,
que ellos han puesto su confianza en mi persona y fallarles de esa manera, pues creo que no es pertinente, ¿no? Entonces, el agradecimiento, hermanitos. Agradezco hoy porque me lastimé mi dedo. Agradezco hoy porque pude saludar al sol. Agradezco hoy que aquí está haciendo calorcito, estamos sudando. Agradezco hoy porque ustedes están aquí, en el ahora, escuchándonos. Ahorita los vamos a escuchar, ¿sí? Entonces, hermanitos, agradecer, ¿sí? Por todo lo que se nos ha dado. A manos llenas se nos da. Debemos de abrir los ojos, los oídos, el olfato, la boca, la piel. Debemos de estar atentos para percibir todo lo hermoso que tenemos, ¿no? Y eso es medicina, hermanitos. Estamos en una novena de Cuetzpali. Nos invita en esta novena que entendamos nosotros el gran poder, ese gran poder de la sabiduría de Huehuecoy. Ahorita ya no somos los mismos que estábamos en el año 11 Carrizo, ni en el del 10 Conejo, ya no somos los mismos. Entonces, pues agradezcámoslos a Cuespali en estos 5 días, que ya pasamos uno, ahorita estamos en el segundo, que en estos 5 días nos volvamos es como esos lagartijitas escurridizas, escurridizos, ante los problemas, ante las personas negativas. Decirles, gracias, te escucho tus problemas, pero dame la oportunidad también de entenderte y entender, ¿no? Hoy Tlaloc nos invita a que fertilicemos nuestro corazón, nuestro espíritu, que el día de hoy, nuestro Nahualito, le demos ese aire fresco de Petlazolcolo, Petlazolcoatl, que es el 100 pies, ¿sí? El Señor del día. Hoy, el día Macuili, el número 5, hermanitos, el día de hoy transformémonos. Por un momento, dejemos de pensar en las presiones administrativas. Bueno, en mi caso, su servidor, ahora tenemos documentación de medio curso, sin fin de documentos. Hoy me pasé casi todo el día, no, casi todo el día, una parte del gran del día, estuve elaborando esta documentación, no sin antes primero ir a saludar a Tlahuiztlampa, a darle mi agradecimiento al Solecito, a Quetzalcóatl, ¿verdad? A todos ellos, a todos ellos. Al día de hoy, el día de hoy en la nochecita, por favor, prendan una velita y anoten todo lo que han sido ustedes en este año. Hemos sido medicina, hemos sido veneno, ¿qué hemos sido para los demás? Aire fresco que refleja su corazón, su mente y su espíritu. ¿O hemos sido ese veneno, esa hiel, ese pestilencia que pasa que nadie lo quiere respirar nuestro olor? Este día, hermanitos, está dedicado a Mictlán. Está dedicado al rumbo norte. Por eso les digo que el día de hoy, antes de descansar, antes de dormir, ensoñemos. Hagamos esa ensoñación, hermanitos, ¿sí? Agradezcámosles a Tezcatlipoca, agradezcamos a Mictlancíhuatl, a Mictlantecutli, por toda la medicinita que nos ha dado en la ensoñación. Agradezcámosles a ese gran señor de respeto, el señor del Valle del Mictlán, porque no nos ha mandado allá, nos está permitiendo vivir el día de hoy, solo por hoy. Mañana no sabemos, pero por hoy vamos a vibrar, ¿sí? Entonces, el día de hoy,
acostémonos al rumbo norte. En mi caso lo tengo de este lado, el rumbo norte. Acostémonos. Enviemos todas esas ideas que tenemos como conejito. Estamos en la trecena de conejo, ahorita con estos Nemontemi. Estamos en la luna cuarto creciente, en la nochecita antes de acostarnos también. Agradecerle a la abuelita Luna por toda la fertilidad que nos da, que nos ayude a vivir en esa ciclicidad que ella tiene, que entendamos que nuestra vida está hecho, está hecho de momentos, está hecho de verbo, está hecho de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de sueños, de anhelos, sí. Hoy es un buen día para reflexionar qué queremos hacer y qué queremos ser y qué queremos tener. ¿Por qué, hermanito? Debemos de ser medicina. Cantar los cantitos con nuestro panhuehuetle es medicina. Sí. Escribir palabra florida como medicina. Claro que sí, como lo hace la hermanita Ana. Compartir nuestro afecto con los que lo necesitan. Claro que sí. Todos ustedes son medicina, hermanito. Su danza, su palabra, ¿sí? Créame que hubo un momento, mis situaciones que yo me desesperaba y digo, no, no estoy solo, los tengo a mis hermanitos, ¿no? Entonces, hoy, hermanitos, trabajemos en este rumbo de Mictlán, ¿sí? Hoy es el segundo en Nemontemi, Macuili, para que podamos transformarnos, para que podamos transformar nuestro modo de pensar, nuestro modo de ser, ¿verdad? Si hay oportunidad hoy, si tiene la oportunidad de hoy de poner una fogatita, anoten en una hojita, está mi bolígrafo, aquí estás. Empiecen a anotar. Este año yo fui medicina cuando, ya se anotó, ¿no? Agradezcámosle al gran abuelo Huevo Esteo. Cantémosle un cantito con nuestro yacastle, pero que ese canto salga de nuestro corazón, que el panhuehuet, su vibrar, se conecte con el palpitar de nuestro corazón. ¿Por qué es eso? Es el palpitar de nuestro corazón que le ofrendamos al gran abuelo. Hoy, hermanitos, aquí está, miren, Pastecatzin. Pastecatl, en la parte de arriba, tiene una cabecita. Y esa cabecita tiene la forma de un monito, pero está cerrando sus ojitos. Justamente nos habla de ese pensamiento, de que el día de hoy nosotros podamos ver a través de esta intuición, a través de este pensamiento, hermanito. ¿Sí? Muchas veces, fíjense, muchas veces queremos hacer las cosas, pero se nos dificulta. Hoy sanemos, hoy practiquémoslo, hermanito. Hoy enfoquen su ensoñación en mandarle, no visitarlo, mándenle medicina a alguien que sepa que está enfermito, ¿sí? Mándenle medicina. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Recuerde, con nuestro tridente, Matlaquía y Xochitl, ¿no? Le damos, lo mandamos al universo. Y el universo, que la luna le lleve esa luz, la medicina, la medicinita. Hoy podemos decir, no, pues yo no tengo ningún familiar enfermo. Bueno, pues podamos enviar esa energía para los hermanitos que están en cama, están agonizando, están con algún dolor espiritual, emocional, físico. Enviémosle la sanación.
pero ni siquiera lo conozco. No pasa nada, hazlo, ¿sí? ¿Y dónde lo dice? Aquí miren, miren aquí, tenemos a este gran hermoso coyotito que vemos aquí. Él, vean, se cubre los ojos. Se cubre los ojos, pero si se dan cuenta nos muestra uno, dos, tres, cuatro ojitos. ¿Qué nos querrá decir? Está de perfil. En el otro lado tienen los otros cuatro ojitos. Por todos son 8 ojitos. ¿Y cuántos rumbos son? Son 8 rumbos. Por lo tanto, nos dice el coyotito, dice, aprende por estos 8 rumbos. Ve y trae la medicina, elévalo. Chequen con una mano, justamente con la mano izquierda tiene una banderita. La banderita representa justamente lograr identidad, pero también la bandera blanca representa el pantli, un logro. Dice que logremos traer la medicina por estos rumbos. ¿A través de qué? Aquí miren está, con Tepeyolotli. A través de la conexión interna hacia dentro de nosotros. Tiene dos, si se dan cuenta, tiene dos punzones de maguey. ¿No? Y si llevemos esa medicina y un pie lo tiene dentro del Tepeyolotli y un pie lo tiene al aire. Dice que tu caminar, que tu avanzar sea para lograr esa medicina. Hoy es justamente este día muy hermoso. Esta medicina, con esta imagen, nos dice nuestro Chimali que defendamos que nuestros objetivos, hermanitos, defendamos nuestros objetivos, reconozcamos estos objetivos, cuidando nuestro Tezcatlipoca, ¿verdad? Que florezca ese Tezcatlipoca, que estas son 2 serpientes, vean, miren, 2 serpientes que están metidos dentro del Tezcat. Nos habla de eso. Cuidemos esas 2 serpientes que tenemos, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Que defendamos todas esta creación, por eso nos pone aquí la de Zipacli, Tonacatecutli y Tonacacigual. Que nuestra energía femenina y nuestra energía masculina sane, florezca, ¿verdad? A través de todo este logro, tenemos aquí a una patita de conejo, que la fertilidad interna, nos dice, pueda florecer en nuestra vida, ¿sí? Y estas flechas el día de hoy, los elevemos al universo pidiendo sanación, pidiendo paz para los demás, ¿sí? Créame que hay muchos necesitados que necesitan estar en paz, pero sobre todo con nosotros mismos, hermanitos. El día de hoy sanemos a ese yo interior. El día de hoy hagamos esa conciliación, ese reencuentro con nuestra parte, con nuestro Señor de la medicina, con nuestro Pastecatzi. Hagamos este ejercicio, les decía yo. Hablemos a ese Pastecat, digámosle, aquí estoy, ayúdame a sanar, pero primero ayúdame a sanarme a mí mismo. Tlaloc, fertiliza mi mente, mi cuerpo y mi espíritu, ¿sí? Y estas manos que son macuili, generemos esa energía y hagamos ese barrido de energía. Esta energía quizá no tan buena, no tan negativa, enviémosle al universo, ¿sí? Este día en el Montemi, me imagino que algunos guardamos ayuno y algunos no, no pasa nada. Hasta donde podamos.
Inclusive yo traté de reservarme el ayuno de la palabra, ¿no? A veces no se puede, pero bueno, ayuno de juzgar a los demás. Ayunemos a que a veces nos pasa que queremos juzgar a todos, pero lo peor es juzgarnos a nosotros. Florezcamos en estos dos ámbitos, hermanito. En este día Nemontemi es un día de reflexión, un día de vernos, como nos muestra aquí este Tezcar, vernos hacia nosotros mismos. Si se dan cuenta, en estos 4 años, en el año conejo, en el año carrizo, en el año cuchillo de pedernal y en el año casa, en estos 4 años reflexionamos los 20 signos, o sea, los 20 tonales, ¿sí? Por eso yo les decía, el estudio de este trabajo que vamos a hacer nos conlleva a vivir en armonía, a reflexionar. Un ciclo de 4 años para el aprendizaje. Tenemos que vivirlo. Yo sé perfectamente que esta correlación tiene lo suyo, pero también está la otra, la cuenta continua, que no le ponen Nemontemi. Hagan de cuenta, como nos quedamos en Nahuixochitl, el siguiente día sería Macuili, Zipacli, y se sigue, sin tomar en cuenta los Nemontemi. Por eso dicen que es la cuenta continua. O sea, sigue avanzando, ¿no? Pero bueno, habrá momento ya de poder vivirlo, pero pues podemos vivir por ahora esto, ¿no? Levantemos nuestra bandera. Yo sé que tienen su banderita cuando lo hicimos en Panquetzalist, ¿verdad? No nos desesperemos, hermanitos, si hoy no pueden soñar, hagámoslo, hagámoslo otro día, ¿verdad? Hoy los invito a que seamos medicina, ¿sí? Hoy los invito a que nuestro yaot, que nuestro guerrero interno podamos, podamos decirle, aquí estoy, yaot, aquí estoy contigo, trabajemos juntos, hagamos esa conciliación con yaot. Cacalot, ¿verdad? Cacalot es el cuervo, es nuestro ser interno, es nuestro ave interno, ¿sí? Recuerden que estamos siempre en dualidad de las cosas que nosotros hacemos. Por lo tanto, ¿verdad? El día de hoy tomemos un tecito de una hierbita. Puede ser de manzanilla, no sé, de canela, pero antes de prepararlo, antes de sumergirlo en el agüita, digámosle, yo sé que te estás autosacrificando, te autosacrificaron para sanarme. Te pido perdón, te pido disculpa, pero ahora necesito que me sanes. Y habrá momento que tenga que sanar a alguien, a los demás. Me comprometo a ser recíproco con los demás. ¿Sí, hermanitos? El día de hoy tomemos esos carricitos que son nuestros objetivos como medicina. Todos somos medicina. Aunque digamos, no, pues yo con la medicina definitivamente no. En algún momento lo hemos sido cuando nos pide un consejo algún hermano, cuando alguien nos dice, oye, aquí no le entiendo, ayúdame. Y le empiezas a explicar con palabras más tranquilas y dice, oh, ahora sí lo entendí, ¿no? Entonces esa es la medicina, hermano, ¿sí? Hoy les pregunto a ustedes, hoy, hoy, ¿qué regalaron? ¿Sonrisas? ¿Regalaron miel? ¿Regalaron canto? No lo sé, pero hagamos esa reflexión. Y si el día de mañana pueden hacer temascalito, su temascalito, adelante.
aunque lo recomendable es el último día, el día Cuautli. Ojalá podamos hacer un temazcalito el día Cuautli. ¿Para qué? Para sanarnos, hermanitos, ¿no? Justamente para ese día águila, vamos a hacer como las águilas de quitarnos esas plumas, esas garras, para que nos salgan garras nuevas, para que nos salgan plumas nuevas y podamos volar en el cielo, podamos ver de frente al sol y decirle, Tlazocamati, decirle Tlazocamati, canoche no yolo, no güeyta, siento nativo. Hoy, ¿qué fuimos, hermanito? ¿Luz? ¿Empatía a los demás? ¿O, o renegamos de nuestro trabajo? ¿Qué hemos sido? Bueno, y termino diciéndoles, la próxima semana estrenamos libro, ya viene en camino, sí, espero podamos vernos el 21 de este mes de marzo para trabajar con Tlacachipewalistli en la comunidad de San Miguel Xochimilco. Nos hacen la invitación los hermanitos de San Miguel Xochimilco. Ellos se encargarán de preparar la comidita para esa ceremonia. Tlacachipewalistli, el cambio de las personas. Después de vivir el año nuevo, después de trabajar con los señores de la noche, vamos a hacer una ceremonia, va a haber temazcal, vamos a visitar a un lugar sagrado que se llama Te Santo, ¿no? Vamos a convivir, pues esa es la cordial invitación y decirles, somos medicina, ¿sí? Bueno, hermanitos, la plegaria, ¿a quién le vamos a hacer la plegaria? A Pastecatzi, a Pastecat. ¿Qué quiere decir Pastecat? Pa, de paz, medicina, tecat, la persona medicina. ¿Y quién es la persona medicina? Los, los y las 18 personas que estamos hoy aquí, ¿sí? El día de hoy, hermanitos, pues disfrutemos nuestro tecito. Invitemos un tecito a los demás, ¿sí? Yo hasta después de esta clase, pues me voy a comer un taquito y un tecito, ¿no? ¿Para qué? Trabajando con mi parte interna. Y se siente bien el ayuno, ¿no? Es una forma de disciplinar la mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Hacerle entender que somos fuertes, seres sagrados. Hermanitos, es cuanto lo que les quiero compartir. Hagámosle la plegaria a Pastekatsi, a Malinali, a Tlalo. ¿Verdad? ¿Y cómo? Con las tres cosas. Agradece por todo lo que la medicina que te ha dado, Patecat. Pídele medicina, pídele entendimiento, pidámosle a esas plantitas que se comuniquen con nosotros, a que entendamos su metabolismo de ellos y cómo ese metabolismo de ellos lo podamos nosotros trabajar en el ejercicio del segundo círculo. Eso vamos a hacer, vamos a alimentarnos de la energía de la naturaleza. Y si va a ser nuestro alimento. Y bueno, no se olviden de darse ustedes mismos un abracito. Sí, no nos olvidemos de agradecerle al gran Padre por todo lo que nos... Hermanitos, bueno, abrimos el micrófono a la charla, es más de compartir, de agradecer, y pues adelante, hermanitos, ¿no? A lo mejor puede que haya alguna duda, aquí estamos, ¿no? Y por eso quise un poquito presentarles estos formatitos para que también vayamos nosotros, este no es.
Es este, creo. Sí, Malina, que podamos ir viendo. Sí, hermanitos, los escuchamos, los que gusten compartir su palabrita. Tlazocamati. Ujú. Era lo bastante profunda para ocultar el vehículo a la vista. Desde allí, Sí, hermanita Gris, por favor, la escuchamos. Neguitzin, Tamastiani, Tlaxcamati, Tlapuyahuanti, Nosnihuan. Es un gusto siempre, siempre escucharle y además compartir con mis hermanitos esta medicina que es la palabra también. Este, lo ve uno todos los días, todo el tiempo. Hoy en la mañana sí practico un poco el ayuno, pero cuando, cuando ya estuvo la hora de tomar algo un poquito más tarde, hice un té, perdón, un jugo de verduras para incluir un poquito, mover mis riñoncitos, el hígado graso. Y entonces, déjenme comentarles esta sensación de frescura, de, de satisfacción, o sea que estaba bien mi estómago, ya fue, fue una conexión muy buena, porque entonces empecé ya con más energía. Yo me hubiera quedado eh, sorprendida porque pensé que iba a estar débil, pero, pero no, con el jugo ya después me recuperé. Entonces, esta parte de agradecer y sobre todo a mis hermanitos que siempre están juntito de mí, siempre están pidiendo en el rezo, estamos pidiendo en esas reuniones, que nos veamos o no, siempre estamos considerando que la luz y el amor llegue a todos los corazones y a todos los lugares. Hace poquito una hermanita preguntó en el grupo de Temastiliste eh, que por qué rostro el corazón verdadero. Y ya habremos dado alguna opinión o no dado esa opinión de manera personal, pero es esta precisamente, el de dar la bienvenida, el de tener siempre una actitud positiva, el de tener esa actitud de agradecimiento y sobre todo del aprendizaje. Nunca terminamos de aprender demasiado. Y con usted hemos aprendido muchísimo. Y digo, hemos porque así es para todos. Pero pues ahora me hago portavoz también de mis hermanitos. Pues Plazo Camachi y Plazo Camachilindía para todos sus seres queridos también. Espero que en estos días pues sigamos comunicándonos y ahí quedamos pendientes, hermanito. Cometeo, Plazo Camachi. Ometeo, Nognitzin, Ometeo, Tlazocamati. Les agradezco infinitamente, hermanitos, ¿no? Que nos acompañen y que vivamos estos Nemontemi. No son días como algunos lo dicen, días nefastos, días malos, no son malos. Son días de mucha reflexión, son días de cuestionarnos, no para recriminarnos, no, de cuestionarnos qué nos hizo falta, qué nos hace falta para ser medicina, porque a veces creemos que ser medicina es saber toda la gran gama de herbolaria, saber todo sobre la medicina de la farmacéutica, ¿no? Y todo. Pero no, una palabra de aliento, una palabra positiva para los demás puede servir como medicinita para poder alegrar al corazón de los demás, ¿no? Y justamente toca el día de hoy. Hoy justamente debemos de prepararnos como medicina para que mañana, en consecuencia, podamos liderar. Para ser un líder realmente íntegro, debe de saber uno de la medicina, ¿sí? Saber cómo compartir esa medicina. El día de ayer hablábamos de la medicinita de la alegría,
de ser felices a pesar de las circunstancias. Y ya el día de hoy nos toca compartir esa medicina, nos toca compartir esa enseñanza que como bien lo decía la hermanita, ¿verdad? Ayer, Nahui Xochiquetzali, parece que decía la hermanita, dice, yo no sé de dónde saco la información, pero me dice, haz esto, haz esto. Sí, esa es la medicina, ¿no? Hoy toca visitar a Mictlán, a nuestros abuelitos, vayamos a visitarlos para que nos compartan su medicinita, ¿sí? Siempre protegiéndonos a nosotros, ¿sí? Bueno, hermanitos, no sé si alguien más quisiera compartirnos su palabrita acerca del día de hoy, algo que también ustedes lo practiquen, que lo hagan, ¿verdad? Muy independientemente de todas las ceremonias que vayamos haciendo, ¿sí? Vayamos compartiendo, sobre todo, esto que lo puede todo, el amor. Agradecer el amor y compartir lo poquitito, lo mucho que tengamos. Siempre es bueno compartir. Sí, hermanito David, lo escuchamos, por favor. Buenas noches a todos y gracias por darme la palabra. Buenas Pues noches, más que hermanito. nada, buenas noches. Quiero compartirles mi experiencia, espero no ser lo más breve posible, pero es lo que he pasado esta semana. Este, el sábado tuve temazcal y una persona me dijo que alguien me estaba absorbiendo la energía. Pedí dentro del temazcal ver a la persona y se me dio. Yo soy doblemente pacteca en mi tonal, entonces se me dio la visión de ver a la persona. A raíz de esto, pues tuve malestares, no he tenido, pero me protegí dentro del temazcal y salí con energía de mis abuelas. Pedí la protección de mis abuelas precisamente con, para que ya esta persona no siguiera absorbiendo mi energía y le mandé bendiciones. El día domingo tuve otro temazcal. Soy afortunado porque me han estado invitando a varios temazcales. El día domingo tuve otro temazcal en el cual, a la persona que lleva el temazcal le vi algo en su rodilla. Se me dio la intuición de tomar esa energía y mandarla a una veladora. El día sábado, el día lunes, amanecí con mi ojo, pues, como dicen, con una perrilla, para mí una espinilla, pero un cúmulo de grasa en mi ojo derecho. Y fue cuando me hice la limpia con el huevo y salió como se las mandé en el grupo. A raíz de eso, esta Leti, creo, es la personita que me ha estado ayudando y ha visto energías dentro de ese huevo. Me sugirió que volviera a limpiarme. Me vuelvo a limpiar y ya salió un poquito más, menos con problemas el huevito. Me decía la hermanita que a lo mejor que eran dos personitas y una mujer, pero que se veía una entidad. Ayer, en mi rezo y en mi intento por ensoñar, yo lo llamo que sí ensoñé, porque vi de nuevo al ente persiguiéndome, vi a la persona que me dijo que me estaban robando la energía, la vi y yo quería llegar con ella. Esto fue como a las 2 de la mañana, 2:30 más o menos, y ahorita he estado reflexionando en lo que pasó dentro de ese sueño y el ente me perseguía, pero ya no podía porque tenía la protección de mis abuelas. Entonces, hoy, pues, y justo ayer tengo raíz de oro y se la ofrecí a una hermanita ayer, el día de ayer, porque se sentía un poco mal de la garganta. Y entonces me dije, pues,
porque yo no la he utilizado para mi ojo. Entonces, el día de ayer empecé a limpiarme con el Chilcahue, mi ojo, y hoy amanecí mucho mejor. Mi ánimo ha estado muy bien, gracias a todas esas enseñanzas que he tenido. a este, yo vengo de ahorita de haber tenido una fractura hace 9 meses. Me atropellaron en mi motocicleta. Este, pero ahorita estoy viviendo una etapa de mi vida, este, me siento muy bien. Siento que esta energía que me dijeron, no está pudiendo conmigo, y agradecería que en sus rezos estuviera para darme todavía más energía para poder acabar con esta energía que, que está ahí, pero que ya no le estoy permitiendo, avanzar más en mí. Entonces, les quería compartir esa vivencia que tuve hoy hoy en la madrugada. Sigo haciendo ayuno desde que dijo que hiciéramos ayuno. Hoy fue, barritas de amaranto y agüita, y hasta ahorita sigo así, y ahorita pues estaba viendo su enseñanza de hoy, y pues vamos con Pactecal, y les vuelvo a repetir, soy doblemente Pactecal, y entonces ahorita voy con todo todavía esta noche para amanecer todavía mejor, y, y librarme de todo esto. Tlazo Camati por escucharme. Hecho está, hermanito. Hecho está. Tlazocamati por compartir. Le agradezco por compartir su Neltilistli, su verdad, su experiencia. Eso nos fortalece, eso nos anima a seguir trabajando juntos, ¿sí? Juntos, dando medicina. Y bueno, vamos a tomar en cuenta nuestros recitos, en nuestro trabajo. Hoy, hoy justamente pretendo, claro, si me lo permiten, de manera rápida, de manera espiritual, de manera onírica, de ir a darles un poquito de la sanación, un poquito de la medicina, que soy afortunado, siempre les he dicho, he sido afortunado que pueda yo recibir la sanación de los abuelitos. Y justamente el día de hoy, terminando la clase, hoy es viernes, y tenemos una pequeñísima reunión, ya nada más decir, a ver, qué te hace falta, mi abuelo? ¿Qué hace? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué más necesitas? ¿No? Y tengo por ahí un par de peticiones que les voy a llevar a los abuelitos, un par de tonales que se los voy a presentar en el altar. Ya mañana empiezo con la descripción de estos tonales. ¿Para qué? ¿Para qué lo hago, hermanito? Necesito hacer estos ejercicios. Les decía yo, hoy termino en este día medicina, termino mis ejercicios de los viajes astrales, algunos les llaman, de visitar a los hermanitos para la sanación. Además que vamos a visitar a la hermanita, creo que no está con nosotros, la hermanita Mariel con la abuelita, porque hay que hacer una sanación. Estaremos allá y esperemos estar puntuales a las 4 de la mañana para agradecerle al gran señor del día de hoy, Tlazoteo, a la gran señora Tlazoteo, nuestra madrecita tierra. Mañana en la mañana, hermanitos, pongan su rodilla izquierda con la madrecita tierra y agradezcanle con su poposh comi, con su atecocoli a la madrecita tierra. Porque hoy estamos vibrando con la señora del día de Tlazoteo. Tlazoteo. Sí, hermanitos. Es bonito y todos somos medicina, hermano. Todos somos medicina, no olvidemos. Sanemos a los demás. Solo ojo, lo que decía el hermanito hace ratito, el hermanito David. Siempre hay un pago hay un precio que pagar.
Él ya lo decía. Se me adhirió un poco esa energía, pero yo soy la declaración. Yo soy mucho más fuerte. Puedo con esto y más. No por ego, no, porque es una declaración como medicina. ¿Sí? A pesar de que no tengamos en nuestro tonal a Patecatzin, hoy podemos trabajar con él. Sanémonos, ¿sí? Inclusive les decía yo, escanear esta energía y enviarlo, ¿sí? Enviarlo. Démosles la medicina el día de hoy a nuestro oído, a nuestro corazoncito, diciéndonos, ni me tlazotleca noche no yo. Gracias por haberme dejado vivir lo que he vivido. Gracias, Yahweh. Muchísimas gracias. Hermanita Guadalupe, la escuchamos, por favor. Es una sugerencia para el hermanito que acaba de hablar, que trae su ojo una perrilla. Él puede sanarse con sábila, sábila tibia en el ojo 2 o 3 veces al día, y con eso se va a destapar su glándula sebácea. Así, con ese remedio curé una alumna que ya traía hasta en los 2 ojos. Yo no la curé, la curó la planta. Gracias, abuelito. Gracias. Tlazocamate, Nognetsi. Sí, usted no la curó, pero usted fue el medio para esta sanación. ¿Sí? Entonces agradezcase también a usted mismo. ¿Sí? Es bueno ser humilde, hermano, pero también es bueno decir, bueno, yo fui el medio. Les decía yo en alguna vez, díganle las energías, aquí estoy, abuelitos, aquí estoy. Si en algo tengo que servir, adelante. Tlazocamate, Nognetsi. Bueno, no sé si hubiera alguien más, hermanitos, y si no, pues vayamos al disfrute de este día, al deleite de este día medicina. Tomen su tecito, un tecito tibiecito, disfrútenlo, agradezcamos todo lo que tenemos. Somos muy afortunados porque hoy venimos a terminar este año ya lo estamos terminando cuando hay abuelos, hay abuelitos, hay abuelitas, hay hermanitos, hay niños que ya no llegaron a este día. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien más quisiera compartir algo y si no, nos vemos mañana, hermanitos, con la lectura del Códice Borgia, de la Mochtli Borgia. Empezaremos a leer la trecena de Seocelotl, ¿no? De Seocelotl. Hermanitos, los quiero, los amo, les agradezco porque estén en mi vida. Los considero como parte de mi familia cósmica. Somos uno, somos todos, y juntos seremos medicina para los demás. No olvidemos, somos medicina. Tlazocamati nogniwa. Qué Manuel, Tlazocamati, Tlazocamati. Gracias, abuelo. Tapoyahuanti, Tapoyahuanti. Igualmente. A todos. Tlazocamati. ¿Qué Tanoch mando, Moyo, Niwan? Matimo se ubican. Mañana nos vemos a las